Bueno, muy bien, chicos, ya están empezando la grabación. Esperando aquí que el compañero Franklin se pueda unir. Trato de que entre, pero nada, no he podido lograrlo. Eh, Contento de poderme encontrar con ustedes nuevamente. Ya pues en esta sesión previa a los parciales, porque según la programación que me facilitaron, el parcial sería a partir de la otra semana. De todas maneras, pues el parcial no se puede salir del temario que se ha dado hasta ahora, que es el temario de repaso. ¿Sí? Después de todo, ustedes están en cuarto semestre. Entonces, los puntos del parcial serían sobre eso. Yo montaré el parcial y se lo socializo para que ustedes puedan proceder. No se me pongan nerviosos. El parcial no es difícil, son preguntas sencillas sobre el tema que se ve. Encomendándoselos a la Virgen, a Dios, que se estén cuidando en casa y vamos a retomar por donde veníamos. A ver, como no me gustan los mudos, porque este no es un monólogo, pregunto yo aquí a los compañeros. En este momento tenemos conectados 30 compañeros, se faltan 10. Yo sé que algunos están ahorita creo que Audi Sánchez, Eliana, Prasca, están, creo que en una capacitación de la institución donde van a hacer las prácticas. Les recuerdo, aunque eso es en etnográfica, pero les recuerdo que me tienen que estar enviando las hojas de vida. Y lo que les dije en el asunto, me colocan hoja de vida, nombre completo y semestre para asignación de práctica. Profe, pero eso ya se le envió a la profesora Abril. Ajá, ok, sí, exacto, o sea, los que faltan. Sí, los que faltan. Y Evo Maldonado. Es que algunos compañeros se comunicaron conmigo por WhatsApp para decirme que hoy no podían estar. Entonces, son como unos 10 u 8, esos son los 10 8 que no están ahora en sesión. Pero eso está bien que me contesten, que me hablen, porque siento que estoy solo. Muy bien, entonces, chicos, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué estábamos realizando en la clase pasada? Estábamos hablando sobre el método científico. Íbamos por el método científico, pero ¿qué habíamos dicho antesitos de eso? Íbamos para allá, pero hay que articular. ¿Por dónde veníamos? ¿Qué habíamos dicho hasta ahora? Nicky, por favor, que Gris Eso no se ve bien, Gris. Está la plataforma, no la veo aquí, porque no me la muestra. Muéstrame la plataforma. Aquí está. Ok, entonces, antes de llegar a aterrizar al método científico, estábamos diciendo algo antes de la lectura. ¿Qué habíamos dicho hasta ahora con respecto a la lectura? Y vamos por acá. Y vamos a pasar a el conocimiento científico. Veníamos para acá. ¿Qué se había dicho hasta ahora? Miren sus apuntes, yo asumiendo que toman apuntes. ¿Qué veníamos diciendo hasta ahora? ¿Cuál es el tema principal que está en la lectura? ¿Cuál es el tema principal que se toca en la lectura? El pensamiento científico y el pensamiento cotidiano. Exacto, pero ojo, a pensamiento siempre hay. Aquí el tema principal es tipos de qué? De ¿no? De conocimiento. De conocimiento. Exactamente, de conocimientos. ¿Ya? Entonces es importante no confundirlo. Ojo, ¿ah? Pensamientos se producen, pero que el pensamiento produzca conocimiento ya es otro nivel. Es lo que nos caracteriza con respecto a los seres de la naturaleza. Nos hace amos de este planeta. Entonces, estamos viendo los tipos de conocimiento. Entonces, permítanme, yo busco acá. Ok, estamos viendo los tipos de conocimiento. Vamos a ponerlo aquí enseguida. ¿Cuántos tipos de conocimientos hay? Común y el científico. Exacto, el conocimiento común y científico. ¿Cuál es la diferencia?
Que uno es subjetivo y el otro es objetivo. Muy bien, buena respuesta. Muy buena respuesta. ¿Pero eso qué significa? Que uno se basa en tu experiencia propia o en tu percepción personal y otro se basa en estudios científicos. Exacto. Es la palabra percepción. Muy bien. ¿Y el otro en qué se basa? El común se basa en la percepción. ¿Y el científico? En datos. En datos. Muy bien. Acá. Aparte de los datos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se hace allí? Investigación, no. O sea, Hay algo más. Los datos están bien, pero ¿qué se hacen con esos datos? no se investigan, o sea, hay que buscar. Se analizan. Exactamente, exacto. Información verificada. No, lo que dijo el compañero ahorita. Los datos más La sistematización. el análisis. No se les olvide eso. Racional. No se les olvide eso. Este no hace eso. El conocimiento común no hace eso. Él pasa de la percepción. ¿Sí? Él utiliza la percepción, por decirlo de alguna manera. Él usa percepción más sentido común para generar el conocimiento. Eso es lo que utiliza el conocimiento común. Sentido común más la percepción. O sea, yo veo humo, el sentido común me dice que allá hay fuego, pero tú no lo sabes, no tienes datos que te permitan racionalmente llegar a esa conclusión, sino que de una tú saltas de la percepción a la conclusión a través del sentido común. Y muchas veces el sentido común nos engaña, porque si vamos con el sentido común, la Tierra será plana, la Tierra no se movería, ¿sí? Por eso es que, como muy bien dijo la compañera, este tipo de conocimiento tiene la dificultad de que es subjetivo. Subjetivo. ¿Qué significa subjetivo? ¿Quién me lo recuerda? Propio de la persona. ¿Y de qué más? De lo que crea a través de su experimentación, de lo que ha experimentado. Recuerden algo. La subjetividad va a depender de la persona que percibe, pero también va a variar de acuerdo al entorno. ¿Se acuerdan? Entonces, yo tengo una percepción que es mía y que de pronto no es la de los demás. Y como es subjetiva, es propia. Pero también yo puedo tener un conocimiento que, si bien es correcto, digámoslo así, con los hechos de la naturaleza, si me cambian del contexto, ya ese conocimiento no me sirve. ¿Sí me hago entender? Como Prácticamente se deja llevar por los sentimientos. Sí, pero también por las circunstancias. Lo que yo les decía, que algunos pescadores y personas Claro, del pero campo conocen la hora mirando el cielo, pero si tú te lo llevas de este contexto a un contexto donde hay estaciones, donde los días son más largos y demás, ya no es capaz de decir qué hora es. ¿Sí ven? Entonces es un conocimiento subjetivo tanto por la persona como por las circunstancias. Si le cambian las circunstancias, la percepción cambiará. ¿Sí me entiendes? Es cambiante. Y la persona también, como es interna, la percepción de una persona no puede tomarse como digámoslo así, patrón de medida para los demás. Y también la percepción propia cambia si cambian las circunstancias. Entonces, por eso es que es subjetiva. ¿Cuál es el problema con la subjetividad? Para decirlo como con una palabra, que no es fiable. ¿Sí ven? O sea, hasta cierto punto no es fiable. ¿Sí me hago entender? No es general. ¿A qué se refiere con que no es general? Que no te sirve en todos los casos. ¿Sí te das cuenta? No sirve en todos los casos. ¿Sí ves tú? Sino en ciertos casos. Entonces, si la circunstancia cambia, ya no me sirve. Si la persona cambia de parecer, también cambia ese tipo de conocimiento. ¿Sí? Por decir algo, saber llegar a una droguería, tan sencillo como eso. ¿Cómo llego a tal droguería? Coges por aquí, cojo por acá, cojo por allá. O cojo el bus que dice Caldas Recreo y ese me sirve. Pero ¿qué pasa si cambian la ruta? ¿Qué pasa si cierran esa droguería y la ponen en otro lado? Ya ese conocimiento que yo adquirí de cómo llegar a esa farmacia se me acabó. En cambio, el conocimiento objetivo, como es basado en los datos y el análisis racional, sí me produce generalidades. Exacto, es basado en hechos y lógica. Y la lógica, exacto. Ahora, recordemos muy bien, ya me están mandando ya la publicidad. Recordemos muy bien
¿A qué nos referimos con análisis? ¿Quién me recuerda análisis qué es? La descomposición de lo que se estudia en sus partes. Entonces la pregunta que yo les venía diciendo antes, ¿cuál será entonces el propósito de la ciencia? ¿Descubrir verdades en la naturaleza? ¿La verdad absoluta? Darle sentido a las cosas, a los fenómenos. A la realidad, a los fenómenos de la realidad. Muy bien. ¿Y por qué el ser humano tiene que darle sentido a la realidad? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no le da sentido? ¿Por qué hay que buscarle un sentido a la realidad? ¿Por qué si la realidad está ahí, quiéralo o no? Ahí está la realidad. Pero ¿cuál es el problema del ser humano ahí? El ser humano busca, ¿qué es lo que busca el ser humano? Al darle sentido, ¿a qué nos referimos? Al darle... ¿Cómo? Repíteme. ¿Cómo yo le doy, cómo es darle sentido a través del conocimiento? Que apunta a eso. O sea, porque mira lo que pregunté. ¿Cuál es el propósito del conocimiento o de la ciencia? ¿Buscar verdades absolutas? No, profe, darle sentido a la realidad. Bien, pero ¿qué significa darle sentido a la realidad? ¿Por qué hay que buscarle sentido a la realidad? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan por qué? O sea, Se te entrecorta. ¿Por qué hay que darle sentido a la realidad? ¿Qué pasa? O sea, es que una pregunta lleva a la otra. ¿Por qué hay que darle sentido a la realidad? ¿Y qué significa dar sentido? Eso lo vimos en la lectura. Aquí. Esta parte de aquí. ¿La recuerdan? Están viendo la lectura, ¿verdad? Que la acabo de colocar en pantalla. Sí, señor. Esta partecita. ¿Por qué hay que darle sentido a la realidad? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la forma de reaccionar del ser humano ante lo desconocido? El temor. El miedo. Exactamente. Entonces, de temor. Dar sentido a la realidad es poder explicarla, entenderla. ¿Sí ves tú? Eso es lo que se realiza a través del conocimiento. Si yo logro entender ese fenómeno que está alejado de mí, o sea, que no pertenece a mí, que yo lo puedo percibir, y que como está alejado de mí, no sé cómo funciona, no sé por qué se produce, al yo poderle dar una explicación y un sentido de por qué se produce, le estoy dando un sentido a la realidad. Ya no tengo temor, porque ya no es algo ajeno a mí, ya hace parte de mi esfera, de mi realidad. ¿Por qué? Porque ya yo sé en qué consiste, lo puedo explicar, e inclusive al explicarlo, al descubrir cómo funciona, lo puedo explicar e inclusive puedo predecirlo para la próxima vez y ya no me va a dar miedo. ¿Sí lo entienden ahí? Eso es dar sentido. Dar sentido es poder explicar cómo funcionan los fenómenos de la naturaleza. ¿Y por qué los quiero buscar? Primero porque el ser humano es curioso por naturaleza, pero también es porque él busca emocionalmente seguridad frente a lo desconocido, porque hay un temor innato ante lo desconocido. Y habíamos dicho que había una evolución natural del conocimiento simple hasta llegar al conocimiento complejo científico. Y la primera es una explicación basada en ¿qué? ¿Basada en qué? En dioses. En los dioses, en seres imaginarios. Llámense Seres dioses, imaginarios. eso, llámense fábulas, mitologías, dioses, duendes, pitufos, lo que tú quieras, pero que te sirvan para dar una explicación, por lo menos una explicación de por qué se produce el fenómeno. Entonces el rayo cae porque el dios Thor lanza los rayos, porque el dios Zeus lanza los rayos, ¿sí? Porque existe la luna, porque es que la diosa Bachue se encuentra en el eclipse, se encuentra con su amor, y, o sea, se inventan unas historias muy hermosas para explicar y dar sentido, ¿sí ves? Al explicar le doy sentido a por qué pasa lo que pasa en el cielo, en la naturaleza, porque hay noche, porque hay día, porque hay luna, porque hay sol, porque hay estrellas. Pero lo que ese tipo de explicación no me permite a mí es entender cómo funcionan. Me explican por qué. Y un por qué, obviamente, que obedece a una lógica mitológica. O sea, y obviamente los mitos, si uno los mira, no importa las culturas,
siempre es como una antropomorfización de esos seres imaginarios. Es decir, tú vuelves a los seres imaginarios, sean dioses, sean seres superiores, los concibes como personas igual que tú y yo. Entonces son dioses que son celosos, son dioses que son belicosos, son dioses que tienen celos, son dioses que se hacen la guerra. Y esas sensaciones y emociones que experimentan los dioses, que son reflejo de nosotros, es lo que da explicación a por qué se producen los fenómenos. Tendemos a eso, a reflejar el género humano en los seres imaginarios. Para más muestras, a Dios, los que somos cristianos, lo conseguimos como un anciano bonachón con barba blanca, sábana blanca, túnica blanca que vive entre las nubes. Pero eso es volver de una forma antropomórfica a Dios. Y Dios es una concepción abstracta. Pero nosotros le tenemos que dar de alguna manera figura, una forma, algo a qué agarrarnos, porque si no le podemos dar una forma a Dios, imagínense ustedes, no podemos tener esa interacción moral, emocional, espiritual con ese ser. Si tú no puedes imaginarte a Dios, representarlo de alguna manera, Dios se convierte en algo ajeno a ti. ¿Se dan cuenta? Además, profe, yo pienso que las personas primero tienen que tener como, o sea, esa imagen hecha persona para poder creer y seguir siguiendo eso. Porque si es como si no estuviera siguiendo a nada, si no hubiera una imagen de persona en sí. Claro, pierde como ese asidero, ¿sí ves? ¿Y por qué le estamos dando un rostro? Porque percibimos, ¿sí ven? Cuando más adelante vamos a ir viendo que durante muchos siglos siempre va a haber una pugna entre los conocimientos productos de la razón y los conocimientos productos del empirismo, o sea, productos de la percepción. Hombre, porque es que si yo no le puedo poner un rostro que yo pueda percibir, pues se queda en la abstracción mental y no me llega. Y no me llega. Y yo necesito darle sentido, explicación al universo y a mi papel en este mundo. Y si no tengo un Dios al que recurrir, como dirían vulgarmente, si no hay un oído al cual yo rezarle, al cual yo dar las plegarias, entonces yo me siento solo en el mundo. Y esa es una de las razones por las cuales también se busca vida extraterrestre, porque no todo el mundo cree en Dios, pero sí se cree en que no nos sentimos solos, no queremos saber que estamos solos. ¿Sí? Siempre ha estado ahí en el ser humano, de que el ser humano que existe ese temor a lo desconocido, esa ansia de darle sentido, de explicar qué ocurre a su alrededor, por qué estamos acá, qué hay más allá de mi percepción. Bien, la segunda, ¿quién me la recuerda de la sabiduría popular? ¿Es en qué consiste? Laura está diciendo, no todas las religiones le ponen cara a los dioses. Claro que sí, ni más faltaba. Por ejemplo, el Islam. El Islam prohíbe darle el rostro a Dios y a su profeta Mahoma. O sea, eso es impensable. La religión judía también igual, no le puede poner rostro. O sea, eso es un haram, eso es pecado, ¿sí? Pero a lo que vamos es que reemplazamos unos símbolos por otros. Por decir algo, para el profeta, para los musulmanes no pueden representar a Mahoma, no pueden representar a Alá, pero sí pueden simbolizarlo, digamos de alguna manera, a través del Corán. Entonces el Corán, que es el libro sagrado de ellos, está adornado, muy hermoso, lleno de ilustraciones. El judío no puede representar a Dios, pero sí tiene símbolos, su estrella de David, tiene el candelabro que representa a las tribus. O sea, sí hay algo simbólico a lo cual aferrarse. El hecho de colocarse el sombrerito acá. ¿Qué simboliza ese sombrerito? Que por encima de mí está Dios. Por eso es que eso también lo usan los obispos y el Papa, ¿sí? Que viene herencia de la época de los judíos, de donde venía Cristo. Pero son símbolos, ¿sí ven? Incluso rezan animales y todo eso también. Hay otros que rezan animales. O sea, es que hindú que ponen como la cara de elefante. Nosotros somos seres simbólicos. Es decir, por ejemplo, que armamos un grupo de baile o armamos un grupo de fútbol. Lo primero que hacemos cuando ya conformamos el grupo es pongámonos algo que nos distinga como equipo. Una camiseta, una balaca, unas gafas, algo que todos pongamos y que todo el mundo sepa que somos del mismo equipo, que somos un equipo. Si se dan cuenta, esos son símbolos. El ser humano es simbólico porque le da sentido, hace parte de ese darle sentido a la naturaleza. Entonces siempre es difícil. Uno no trata de no generalizar, pero normalmente es así. Por eso es que, digamos de alguna manera, para nosotros los católicos un poquito es más fácil para nosotros imaginarnos ese idealismo de Dios, ¿sí? Que de pronto en aquellas religiones que no. E inclusive, suponte, mi religión me dice que yo no puedo dibujar a Dios ni al profeta.
Entonces, ¿cómo yo ilustro o le explico a los niños lo que hizo Mahoma, lo que hizo Alá con Mahoma? Entonces, ¿cómo hago yo para ilustrar eso? Yo no puedo pedirle a un niño que es del mundo concreto, que tenga capacidad de abstracción, de imaginarse el cuento que le estoy contando de lo que hizo Mahoma, si yo no se lo muestro de alguna manera, se lo ilustro. Imagínense. ¿Qué creen ustedes que hacen los musulmanes ante eso? ¿Qué creen ustedes que hacen? O sea, yo soy un musulmán y le quiero enseñar la fábula de Mahoma, o sencillamente de que Mahoma se fue al cielo, Alá lo llevó en un carro de fuego. Ay, ¿cómo lo ilustro? Porque lo peor que me puede pasar a mí como musulmán es que el niño se imagine a Mahoma con la cara de Jesucristo, o con la cara del Saiyajin Goku. Yo necesito que se imagine un Mahoma musulmán. ¿Cómo se hace ahí? Profe, ellos tienen bastantes canciones, creo que les dicen Nashid, que son Sí, puras pero canciones aparte de religiosas. eso, yo necesito ilustrarte, así como te ilustramos historias de la Biblia, historias del Corán, lo que hizo Mahoma, que fue tan importante. ¿Qué creen ustedes que hacen los musulmanes? ¿Alguien sabe? Bueno, lo que hacen los musulmanes normalmente es que cuando van a dibujar a Mahoma, dibujan el cuerpo, pero lo que es la cara dibujan solamente la silueta y no lo rellenan. Entonces queda la cara de Mahoma en blanco. Pero el cuerpo sí se está moviendo, el cuerpo sí está sobre una carroza, sobre un caballo, pero literalmente el rostro no se dibuja, o sea, se dibuja solo la siluetica así y ya. Eso es lo que hacen, ¿sí ven? Porque de alguna manera hay que ilustrarlo, de alguna manera hay que mostrarlo, porque él hizo cosas, o sea, y te digo, los niños solamente entienden con ejemplos de lo concreto, ¿ya? Porque los niños son así, esa es la manera en que ellos pueden conocer mientras desarrollan su mente, su capacidad de conocimiento, de abstracción. Pero sí, a lo que íbamos con este cuento de Mahoma y demás era que de alguna manera tenemos que darle sentido a través de la percepción a nuestro conocimiento. Y hayamos dicho que lo que se refiere a la percepción del hombre común es limitada porque no es generalizada. Y la del conocimiento complejo es más elaborada. Entonces estábamos viendo los tipos de evolución de ese conocimiento común. Primero a través del mito y segundo a través de las frases populares. ¿Quién me explica esa segunda? Esta segunda, ¿quién me la explica? La segunda es una compilación de experiencias, ¿no? Ajá, y ese cúmulo de experiencias. Experiencias Ajá. como una base de datos sobre cosas que pasan y que ya sabemos cómo reaccionar y se vuelve un conocimiento. Y entonces quedan compiladas, digamos así, de manera artística, encapsuladitas ¿en qué? En frases casi siempre atinadas. ¿Y cómo se llaman esas frases? En dichos, refranes. Muy bien. Entonces, atrás de cada refrán hay una verdad dada por la experiencia. ¿Sí? Entonces, mala hierba nunca muere. Ay, ¿eso qué significa, abuelo? Entonces el abuelo le da un sentido, te lo explica. Si ves que cada uno quiere buscar sentido, explica. Y entonces, porque explicar es comprender. Entonces, no, lo que ocurre es que las personas que, usted comienza a explicar, no, las personas que son malvadas son como la hierba mala, y entonces la hierba mala nunca muere porque siempre hay hierba mala. En donde sea siempre crece esa hierba. O las personas que son, y comienza a explicar cosas, ¿sí? O sea, dar a entender cómo la hierba simboliza o las personas que en su proceso de vida, o las personas malvadas, pero no te explican por qué. ¿Sí me van a entender? Atrás de los refranes, si hay una verdad que siempre ha sido así, y si tú vas más allá al preguntar el por qué y el cómo, la respuesta es porque así es. Porque así es la vida, siempre ha sido así. Y por eso tú puedes encontrar refranes en todas partes del mundo. Y hablando de los árabes, por ejemplo, hay un dicho árabe muy también famoso: Alá nos ha dado dos oídos y una sola boca. ¿Y por qué, abuelo? Para que escuchemos el doble de lo que hablamos, para que seamos prudentes, para que callemos más y escuchemos más, o hablemos menos y escuchemos más. ¿Sí ven? Ay, qué bonito, abuelo, eso le da sentido, o sea, sí es todo lo que se desprende de ahí. Pero cuando uno va, pero esa explicación es limitadísima también. O sea, no va al fondo del asunto, sino que es la compilación de la sabiduría popular, y esa sabiduría popular pues es válida. Claro que es válida, pero no sirve como para explicar cómo se producen los fenómenos, ni sociales, ni de la naturaleza, ni del ser humano, ¿sí? Pero también son formas válidas de conocimiento. Y la tercera sería ¿cuál? Explicaciones
a través de la práctica, de la técnica aplicada, instrumentalmente. Instrumentalmente. ¿Quién me explica esa? Profe, la clase pasada llegamos hasta la B. ¿Mm? La clase pasada solo llegamos hasta la B. Por eso, estoy esperando que me digan la C. Te hicieron la tarea y leyeron, pues digo, ¿quién me la explica? El tipo de conocimiento que se da a partir de la repetición, lo que se llama conocimiento es procedimental. ¿Qué significa ese conocimiento? ¿Qué creen ustedes con sus propias palabras? ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué tipo de conocimiento será este? Pues ese es como el que se pasa de generación en generación. Por ejemplo, como los artesanos que pasan sus técnicas de coser a sus nietos o a sus hijos de boca a boca. Exactamente, tiene que ver con eso. Con conocimientos que ya se han adquirido de manera empírica y que a partir de la repetición generacionalmente se transmite porque se sabe que es la manera correcta de realizarlo. Y eso se ve sobre todo en las labores manuales, por eso es que se llama técnica. La técnica tiene que ver mucho con el oficio manual, ¿sí? Lo ve uno en el campo, cuándo hay que cosechar, cuándo hay que recoger, cómo hay que tratar la tierra, cómo hay que tratar los cultivos. El que maneja los metales, el herrero o el metalúrgico, le transmite ese conocimiento a su hijo de cómo las aleaciones se forman, cómo forjar el hierro, cómo fabricar acero, cómo fabricar hierro a partir del cobre, a partir del carbón, que otros materiales se combinan para formar el hierro, el bronce, así. Pero si tú le preguntas a ellos la razón, o los indígenas con sus medicinas naturales, saben qué planta sirve para qué enfermedad, o qué planta sirve para curar o para cicatrizar. Pero si tú les preguntas a ellos cómo funciona ese ungüento para curar, ellos no te saben dar una explicación. Te remitirán a la primera, a la del mito. No, que es que la diosa tal cosa bajó y creó esta planta para tal cosa. Te para una explicación bonita del origen, pero el cómo funciona, es el porqué del cómo funciona la planta, no lo puede dar. Entonces, ¿es un conocimiento válido? Claro que es un conocimiento válido. Y en muchas ocasiones, y lo dice aquí mismo, asimila el conocimiento científico, asimila ese tipo de conocimientos, pero lo supera porque sí puede ir un poco más allá, profundiza. ¿Funciona? Sí, sabemos que funcionan, sí, pero ¿por qué? ¿Sí? Pero es que yo digo una cosa, hay unos, por ejemplo, indígenas, que también dan explicación, pero muy a su manera. Por ejemplo, hay una planta que utilizan en la sierra que para los dolores de estómago, entonces dicen que no, que porque absorbe las malas energías y hace que el cuerpo expulse las malas energías. Pero si yo le pregunto, pero si yo le pregunto el cómo. No dan un razonamiento científico, pero sí. Sí, es que por eso aquí dice que no las aparta. Mira, aquí lo dice. No las aparta, las asimila y las supera porque va más allá. El texto es claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se basa en datos, ni en el análisis, ¿sí? Ni en datos ni análisis racionales, sino se basa ¿qué? En la percepción, en el conocimiento empírico que ha venido de generación en generación, ¿sí? Para poderlo hacer. ¿Qué hacen las farmacéuticas? Convierten los remedios medicinales de las plantas en medicina, digamos así, ahora sí con dosis, con gramos, ¿sí? De acuerdo a cada, y lo generalizan de acuerdo a cada enfermedad. Aunque el origen sea natural, subjetivo, al aplicar el conocimiento científico profundiza más y puede lograr ¿a qué? Lo que dijimos, predecir, o sea, saber cómo duplicar ese efecto. Porque si tú ya conoces cómo se hace, lo puedes duplicar. ¿Sí? Lo que se hace de pronto empíricamente por experiencia, qué cantidad se escucha, echar o untar, el científico lo puede sacar ya de manera cuantitativa con el dato. Y ahí es donde venimos a el pensamiento científico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son explicaciones que sirven en primera instancia, pero que no son productos, no profundizan más. Ahí pasamos a la siguiente lámina. El conocimiento común pasa de la observación a la explicación de un solo salto, a través del sentido común, que como dice el dicho, es el menos común de los sentidos.
El hombre de ciencia parte de la observación y ya no es la observación desprevenida, sino que es una observación con un sentido crítico de la realidad, un sentido escéptico, abierto y curioso de la realidad. ¿Cuál es esa forma de concebir la observación? Hombre, es una observación en la cual me permite entender qué elementos intervienen en ese proceso. De ahí es que viene el análisis. Porque yo al observar, yo lo que hago es que miro qué elementos me sirven en la observación, qué elementos intervienen en ese fenómeno para yo poder generar el conocimiento. Yo miro ese fenómeno, en qué manera lo puedes componer para analizarlo. Y de ahí puedo descubrir cómo funciona porque analizo las partes que lo conforman, ¿sí? Paso a la siguiente etapa, que es descubrir, ¿sí? Y ahí puedo llegar a la explicación, que es entender el fenómeno. Y si ya yo descubrí los elementos que intervienen, los puedo explicar y ver cómo se comportan, ya yo puedo predecirlos. ¿Ya? Yo los domino. Ya no hay temor, ya yo los domino. Ejemplo de esto, el fuego. Yo me imagino que la primera vez que el ser humano se enfrentó al fuego, para él fue un susto, porque era un elemento extraño. El fuego quema, el fuego hace daño, pero también el fuego da luz, da calor. Entonces también es útil saber cómo funciona el fuego. Y al principio hubo esa experimentación de primera mano, pero después se fue comprendiendo cómo funciona el fuego, hasta que llega un punto en que el mismo ser humano es capaz de producir fuego cuando lo necesite. Sabe que puede con dos piedras de pedernal y las chispas formar el fuego, con la fricción a través de unas ramas. Ese conocimiento convierte a la realidad en parte del ser humano y por eso la modifica. ¿Cómo modifico la realidad? Primero porque ya no es nada extraño a mí. El fuego, sí existe el fuego, sí, pero para mí no es nada extraño. Le damos por sentado porque ya sabemos, y en nuestra época más todavía. Por eso que cuando nos sacan de esta comodidad y vamos, por ejemplo, a un sitio donde no hay encendedores ni estufa eléctrica y nos piden que hagamos fuego, ahí es cuando nos damos cuenta, hombre, esto que damos por sentado, que para nosotros es cualquier cosa tan sencilla, pues no es fácil, ¿sí? Y nuestros antepasados dominaron el fuego y nuestros antepasados dominaron el bronce, dominaron la piedra. O sea, cuando hablamos de la edad de piedra, es que era saber dominar la piedra por completo, hacer monumentos gigantescos que ahora mismo no sabemos cómo los hacían, ¿sí? Entonces se vuelve parte de la realidad. Y al mismo tiempo, el conocimiento producto de la ciencia también modifica la realidad porque la convierte en otra realidad. ¿A través de qué? De la invención. Por ejemplo, ya no, hace 10 años no se concebía vivir como ahora, con unos celulares que hacen de todo. O sea, que entre otras cosas sirven para llamar, pero sirven para un montón de cosas. Hace 10 años eso no existía, no así. Y esta es otra realidad. La realidad de ustedes, también la mía, no es concebible sin la tecnología. Sin la tecnología. No podemos concebir esa realidad, ¿sí? Entonces, ese paso que se da aquí, ese ciclo que se da allí, de dar sentido a la realidad, es el que va distinguiendo al conocimiento científico. Porque hace ese proceso. Y ese proceso racional tiene que ser mediado, porque es inevitable, por las percepciones. Entonces, a través de la historia se ha diseñado un mecanismo sistemático que me permite de manera racional reducir en lo más posible el factor humano, subjetivo, empírico, que me puede llevar al error, ¿sí? Y ese sistema se llama ¿cómo? Ese sistema cuyo, si lo sigo bien, esos resultados van a ser generalizados, van a ser la explicación más acertada del fenómeno. Exactamente. El método científico. Entonces, si yo quito el método científico de la ecuación, caigo en las percepciones. Sí, me baso en datos, análisis racional de esos datos, sí, pero ¿qué proceso usaste para llegar a esos datos y a ese análisis? Si son los que tú crees, entonces estamos en el terreno de lo subjetivo. Si estás siguiendo unos pasos generalizados, estandarizados, que me permiten obtener datos y obtener conocimiento generalizable, o sea, que me sirve para todas las circunstancias y para todas las personas, porque esa es la gran diferencia. Los resultados de este tipo de conocimiento yo los puedo aplicar en todo el universo, ¿sí? 2 por 2 es 4 en Saturno, en Venus, en la Luna, en la Vía Láctea, en Alfa Centauri, donde yo quiera. En este universo conocido, 2 por 2 era siempre 4, ¿sí? Porque es un producto de la razón, racional, lógico, que da sentido lógico y racional, ¿sí?
En cambio, y lo puedo aplicar en todos los casos, en cambio el subjetivo no es general. Se aplica solo en determinados casos bajo determinadas circunstancias. Si yo quito el método científico de la ecuación, caigo ahí, porque pueden ser muy acertadas, los datos pueden ser muy ciertos, pero son productos de la manera en que yo creí que era la mejor forma de obtener esos datos. Entonces es tan subjetivo como el otro. Este método se ha ido refinando con los años, hasta lo que tenemos ahora, porque surgió de la necesidad natural de conocer, pero también las maneras de conocer. Y como hemos visto hasta ahora, hay dos maneras de conocer básicamente. Pues yo me baso en la realidad y me quedo en la realidad, o yo parto de la realidad para hacer un proceso racional con ella. Y los productos de ese proceso racional serán conocimientos lo más acercado posible a la realidad. Porque aquí no es buscar verdades, aquí es buscar la explicación más acorde al fenómeno. Y entre más adecuado esté la explicación del fenómeno, será verdadera, que eso es otra cosa. Y ese es el método científico. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, estos dos párrafos que están aquí hacen referencia a cómo funciona la ciencia. Y ahora sí hablando científicamente hablando. ¿Ya? Y habla de los hechos para demostrarlos, analizarlos, otra vez la palabra análisis, ¿sí ves? Y crea conocimientos a partir de que de la explicación de la realidad en la cual se encuentra. ¿Sí? Por eso es que busca siempre relaciones de causa-efecto. Este fenómeno fue causado por estos factores. Más adelante ustedes sabrán que esos factores que intervienen en un proceso o en un evento o en un fenómeno se llaman variables. Y yo las variables, al descomponerlas, al tener las variables, las puedo estudiar. Y estudiar se entiende con convertirlas en datos numéricos, en criterios de análisis, para poder entender esa realidad. Pero yo necesito descomponer la realidad en esas variables para poderla estudiar. Porque no puedo conmensurar toda la realidad, solo una parte de la realidad, y esa parte de la realidad la puedo segmentar en variables para poderlas estudiar. Es un proceso racional, ¿sí?, que tiene mucho que ver con la coherencia entre lo que se observa con la causa-efecto que se contrasta. Y tiene que tener lógica y sentido, ¿sí? Aquí hablan de la comunidad académica. Bueno, pues vamos a mirarlo acá. ¿Quién me lee esta partecita, por favor, del párrafo? ¿Quién me lo lee, por favor? Voluntarios, voluntarios. La que está subrayada, profe. Sí. Con un sistema de ideas aceptando previamente por la comunidad académica, para ello se le exige a la ciencia que cualquier enunciado sea verificable en la experiencia, verificación empírica, y solo después de que esto sea así podrá considerarse que un enunciado es adecuado a su objeto, o sea, que es verdadero, hasta que una nueva hipótesis o idea sea propuesta y refute la que ya existe, la ya existente. Bueno, ¿eso qué querrá decir? ¿Por qué se habla de la comunidad académica? Porque hablan de un sistema de ideas aceptado previamente. Yo sé que esto es un poquito confuso. Tiene que ver con lo que estábamos diciendo acá, de que hay dos maneras de conocer. Básicamente hay dos maneras de conocer. ¿Ya? O tú te basas en la percepción y te quedas en la percepción, o tú a partir de la percepción generas procesos racionales abstractos. ¿Cuál es la diferencia? Que si este proceso racional se queda solo en lo racional, se despega y se deslinda, se divorcia de la realidad. Y si se divorcia de la realidad, entonces estamos en el mundo de la fantasía, ¿sí ves? Y este de aquí, que se queda en la percepción, si no pasa a través de un proceso racional, puede caer en conclusiones equivocadas, erradas, hasta contradictorias, ¿sí? Ejemplo de contradicción, los que ahora mismo se llaman tierraplanistas de la Tierra plana, porque es una contradicción total. O sea, la Tierra es plana como una moneda, pero al mismo tiempo yo puedo tener satélites y yo puedo viajar en avión de un lugar a otro, circunscribiendo una curvatura, porque si no, no llegaría en un avión. Yo no podría partir de Colombia a España en un avión si la Tierra fuera plana.
pero al mismo tiempo es plana, según los tierraplanistas, ¿sí? O sea, es decir, la percepción también, como es subjetiva y es engañosa, ¿ya? Si no está mediada por la racionalidad, entonces te lleva a conclusiones equivocadas. Entonces, y eso lo vamos a ver más adelante, pero por ahora se puede decir, ¿a qué marco común se llegó? Hombre, yo parto de la percepción. Sí, esa es una realidad. Yo tengo que partir de lo que yo puedo percibir. Pero después de que yo percibo, le tengo que hacer la aplicación del análisis racional. Y ese análisis racional lo tengo que poder demostrar ¿dónde? En el terreno de la percepción. O sea, vuelvo a aterrizar a la realidad. Todo lo que sea producto del análisis racional, que será, digámoslo así, generalizable, universalista, ¿ya? Y cuando hablo de estos datos universalistas generalizables, me refiero a que estamos en el terreno de todos, nunca, siempre, ninguno y todos. Si las respuestas que tú obtienes no caben allí, en el todos, ninguno, siempre, nunca, quiere decir que no es un producto del análisis racional, sino que sea producto de la percepción, del sentido común. Entonces, a la conciliación a la que llegaron es parte de la percepción, en primer lugar, pero yo después de ahí tengo que someter esa percepción de ese fenómeno al análisis racional. Y después tengo que convertirlo en datos cuantificables. Y después yo debo poder verificar eso de manera perceptible en la realidad. Ese es el origen del método científico y los pasos del método científico. Y esos pasos pasaron por unos filtros durante siglos, hasta que los que llamamos nosotros comunidad científica los tiene por aceptados. Entonces, para que la comunidad científica, que son gente que llevan la tradición de la investigación, consideren como válidas, porque están verificando y explicando un fenómeno de la realidad, aquellas conclusiones de tu investigación, ¿sí? Ellos deben someterla a un proceso de verificación y debe ser rigurosamente seguida el método científico para que la comunidad académica indique que es correcta hasta ese momento. Y es donde viene la salvedad que ellos dicen aquí abajo. Por ello se puede decir que pues la investigación no garantiza que una hipótesis, o sea, una manera de explicar el fenómeno sea verdadera y única. Solo se puede decir que es probablemente adecuada. ¿Por qué? Porque no se cierran puertas, aquí no hay verdades absolutas. Hasta ahora esta es la mejor manera de explicar el fenómeno, pero puede aparecer otra explicación que dé mejor cuenta de ese fenómeno que la mía. Y esa vencerá a la mía. ¿Sí ven? Por eso esa es respuesta a, creo que la cuarta pregunta que se estaba haciendo allí. Si no es la verdad, entonces ¿cuál es el objetivo de la ciencia? Dar sentido a la realidad, conocer cómo funciona una parte de la realidad y los fenómenos, y no busca verdades absolutas, sino dar sentido y explicación lo más posible a los fenómenos. Pero no es buscar verdades absolutas. Y por ello no son concluyentes. ¿Sí ven? Son demostrativas, son racionales, o sea, inferencialmente deductivas, y por ello son probables, pero no son concluyentes. Bueno, profe, ¿pero qué significa inferencias deductivas? ¿Eso qué significará? Entonces, vamos a repasarlo acá. Como hay dos formas de conocer, de conocimiento, ¿sí? Una es basado, como decíamos nosotros, en la percepción del mundo, ¿no? ¿Sí? Y el mundo está basado en que yo estoy observando patrones comunes. Esos patrones comunes que yo estoy observando me pueden permitir llegar a una explicación posible de por qué esos patrones comunes se presentan así. ¿Sí ven? Son conocimientos dados por la percepción. Ese tipo de conocimiento dado por la percepción, que dada por la observación de la casualidad de que se repita la misma situación en los individuos, ¿sí? Se llama conocimiento inductivo. Ya para que ustedes vayan conociendo los primeros términos. Se llamará conocimiento inductivo. Esto lo vamos a seguir machacando más adelante y durante todos los semestres. ¿Por qué se llama inductivo? Porque parte de los elementos comunes de los sujetos y sus patrones comunes a plantear una explicación de por qué se comportan así. Y esa explicación es racional, ¿sí se da cuenta? Esa explicación es de tipo racional, no es de tipo empírico. Te sirve, partiendo de los individuos del mundo concreto, a las explicaciones racionales abstractas. Es inductiva. La otra viene siendo deductiva. Y
¿En qué consiste la deductiva? Es lo contrario. Yo parto de una posible explicación que se llama hipótesis para tratar de explicar por qué funcionan los fenómenos. Entonces, ¿yo qué hago en la experimentación? Tomo esa hipótesis y la corroboro en los individuos para ver si es cierto, si da fe, si da cuenta de ese fenómeno. Por ejemplo, los casos policíacos, que se maneja mucho la deducción policíaca. ¿Qué hace el policía? Plantea una hipótesis. Yo creo que este crimen lo cometió tal persona de esta manera. Y lo que hace en su investigación, a través de las pistas que va recogiendo, es que corroborar si en verdad esa persona que él creía e hizo eso que él pensó y es el culpable. ¿Por qué se llama deductiva? Porque parto de mi conjetura racional con los datos que yo obtengo, con los datos que yo analizo, a una explicación universalista y general. Entonces, esa explicación objetiva y general yo la debo poder aplicar a todos los individuos de la realidad. Y se debe aplicar el 100% de las veces en esos individuos. Por lo tanto, el conocimiento desciende, por eso es deductiva, porque desciende de la abstracción general a los casos particulares. Y la otra empieza desde los sujetos hacia la explicación racional, es decir, lo contrario, será inductiva. ¿Sí lo entendieron ahí? Por eso es que habla de inferencias deductivas, porque son inferencias de que se dan desde la explicación general hacia la explicación de los individuos. De ahí se van a desprender, eso lo verán mucho más adelante, dos enfoques de investigación. Unas cuantitativas y otras cualitativas. Esperando que se abra otra vez la plataforma que se pegó ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Si lo están entendiendo? Si tienen dudas, pregunten enseguida. Este es el ABC. Este es el ABC del conocimiento. Preguntas, pregunten. Profe, una pregunta. ¿Una pregunta? Sí. Mi pregunta es que si ¿a qué tipo de conocimiento pertenece la pregunta de que si un árbol se cae en el bosque y no hay nadie oyendo, produce ruido? ¿Eso sería conocimiento común? Eso sería conocimiento común, porque necesitas el ruido para poder decir que sí se cayó. En cambio, el conocimiento racional te va a decir, no, es que independiente que yo esté o no esté, las leyes de la física, numéricamente, ecuacionalmente, da que si se cae, se cayó. Así esté o yo no esté ahí. Eso es un excelente ejemplo. Gracias por el aporte, es un excelente ejemplo. Así es. ¿Ves? El uno se da de manera deductiva, es decir, a través del conocimiento general de que los sujetos se caen por la gravedad, no sé qué, el desgaste de los materiales, y tiene una ecuación y forma numérica de representar esa caída, y quiéralo yo o no lo quiere, esté o no, ahí yo sé que se cae y se va a caer, y es una explicación deductiva. En cambio, la otra es una explicación inductiva. ¿Por qué? Porque yo estoy basándome en que todas las veces que cae un árbol suena. Entonces yo genero la hipótesis. Como todos los árboles se caen, quiere decir que producen un ruido al caer, por decir algo. ¿Sí? ¿Sí ves? Eso es inductiva. Pero necesita la percepción, por eso es que es limitada. O sea, si yo no estoy, entonces no cayó. ¿Sí? Hay otra que es de lógica. Hay otra que sea por lógica racional también. Yo tiro una moneda y cae cara. Yo no tengo que mirar abajo de la moneda para saber que abajo hay sello. ¿Sí se da cuenta? Porque la lógica a mí me lo dice racional. Si aquí cayó cara, abajo tiene que estar sello. Dime. No, profe, yo iba a decir que entonces de manera inductiva, o sea, tomando el mismo ejemplo de que si el árbol se cae, de manera inductiva yo puedo buscar por qué se cayó ese árbol. Sí, tú puedes ir mirando las veces en que los árboles se caen y llegar a una explicación de por qué se caen. Sí, correcto. Eso es una explicación inductiva. Es una explicación inductiva. Listo, profesor. Bueno, entonces vamos a mirar aquí. Dejar de compartir acá. Entonces vamos a mirar
Perdón, antes de que se me olvide. Ay, ay, ay. Ajá. Bueno, entonces vamos a pasar ahora sí al método científico. Vamos a conocerlo. Ya, tengo que dejar de compartir aquí. Voy a colocar el video y me avisan, me confirman que esté sonando. Lo voy a poner directamente de mi equipo porque cuando lo trato de colocar desde la plataforma se me pega aquí. Este video está ahí en EVA, en la misma página. Aquí mismo en la semana que estamos viendo. Ya va. Así como las diapositivas que estamos viendo acá. Todas estas diapositivas usted las tiene que revisar como repaso para el parcial. Va con esta cosa. Okay. Entonces vamos a compartir. Así. Bien, por favor me confirman el audio. Ay, hace un hermoso día en el vecindario. Un bello día para un vecino. ¿Responderás una pregunta? ¿Estás de buen humor? ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? Sí. Ok. Profe, se oye, pero no lo puedo ver bien, o sea, va con bastante retraso. Ese video está en el EVA. Está arrancando el video, no se preocupe, y es por el mismo EVA. Ahorita él coge y ahí va. Necesito que por favor apunten, anoten, porque va a decir los pasos del método científico, en qué consiste el método científico, y hacemos el repaso de las características de ese método científico para terminar por hoy. Así que pendientes. Ay, pensé intentarlo. Vaya, es estupendo, Lester. No me gusta. Póntela tú. Llegó esto para ti, Big Man. Es de Mickey D. de Charlotte, Carolina del Norte. ¡Qué bien! Dice, oye, Big Man, ¿cómo es que los científicos averiguan las cosas? Oh, es una pregunta clásica, Mikey. A propósito, las preguntas que nos han enviado son estupendas. Sigan escribiendo. Los científicos averiguan las cosas en muchas formas. Hasta por accidente, que fue como se descubrió la penicilina. Pero a veces hay un método que usamos y lo llamamos el método científico. Método científico. Lester, necesitaré tu ayuda para explicar el método científico. Oh, no hay problema, Vic. Soy un actor metódico. ¡Stelo! Gracias, gracias. ¿Qué les parece esto? ¿Ah? Podría ser un contendiente. Podría ser alguien. Lester, aunque no quieras aceptarlo, este es el mundo de Big Man. Seamos objetivos.
El mundo científico es como los científicos. Usan ideas e información para resolver problemas y responder preguntas. Es el método que usamos en el mundo de Big Man. Muy bien, comencemos con una pregunta, porque eso es lo que hacemos siempre. Yo sí, ¿quién quiere saber qué? Kyle Reeves de Butte, Montana, pregunta. No, es Butte, Montana. Butte, Montana, pregunta. Querido Big Man, ¿el agua salada conduce la electricidad? Acabamos de tomar el primer paso del método científico. Formulen un problema o hagan una pregunta. Y mi pregunta es, ¿el agua salada conduce la electricidad? ¡Todos a bordo! Hola, bienvenidos a bordo de la línea eléctrica. Conducir la electricidad significa que la energía eléctrica sigue un circuito igual que mi tren. Y como mi tren, si el circuito está roto, la electricidad no se conduce, no puede trabajar. La siguiente parada, electricidad. El paso número 2 en el método científico es hacer una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Es una suposición educada. ¡Ah, una corazonada! Sí, una corazonada. Mi corazonada es que el agua salada sí conduce la electricidad. El siguiente paso es comprobar la hipótesis. Y lo hacemos experimentando. Experimentando si su corazonada es correcta o no. Debemos crear un poco de electricidad. Este dispositivo es mi probador de corriente eléctrica. Cuando pongo estos dos cables juntos... ¡Oh! ¡Sí! ¡La bombilla eléctrica enciende! Cielos, qué emocionante. ¿Sabes, Herb? Siento la electricidad en el aire. No es el aire, Don. Tienes tu aleta sobre el contacto de la televisión. ¿Cómo lo hice? Vaya. Y enciende porque tengo un circuito eléctrico completo. ¿No es algo obvio? Obvio, pero importante. Porque ahora sabemos que cuando pongamos algo entre esos dos cables y el foco se encienda, significará que eso conduce la electricidad. Pero debe ser algo conductivo. Excelente, Josie. Gracias. Dale esos 5 a tu cerebro. Claro. Lester, el agua salada, por favor. Gracias. El probador de conductividad que está aquí funciona por medio de estas dos baterías. Así que no estoy en ningún peligro de herirme al poner los cables aquí. No. Así que les sugiero que ustedes nunca jamás experimenten con agua y electricidad. ¿Me entendieron? De acuerdo. Muy bien, sigamos. De acuerdo. ¡Ajá! ¡Lo lograste! ¡Probaste que el agua salada conduce la electricidad! Bueno, tal vez sí, o tal vez no. Parece por esta prueba que el agua salada sí conduce la electricidad, pero podría ser solo la sal o solo el agua. Creo que es el agua. Porque constantemente me recuerda no tener cosas eléctricas en el cuarto de baño. Una hipótesis bien razonada, Josie. Gracias. Lester, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que es la sal, porque jamás estoy de acuerdo con ella. Entonces, probemos primero la sal. Veamos. Muy bien, aquí va. ¡Ajá! La luz no se encendió, así que... No es la sal. Odio tanto equivocarme. No, Lester. Ahí está lo bello de esto. En el método científico está bien equivocarse. Ahora sabemos con seguridad que no es la sal. Han disminuido las posibles soluciones. Te lo agradezco, Big Man. Me siento mejor. Bien, probemos el agua. Observa y llora. ¿Me das un poco de agua pura, por favor? Gracias. Muy bien. Hey, profe, ¿qué pasó? Ay, Dios mío, señor, para que lo paren.
Sí, no, lo detuve yo para preguntarles. Hasta ahí van entendiendo, ¿no? Yo les pregunto yo, ¿la sal no conduce a la electricidad? ¿El agua conducirá a la electricidad? No. ¿No? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿No conduce a la electricidad? Sí, claro. Claro, el agua es conductor de electricidad. No. Entonces, vamos a seguir con el video. Vamos a seguir con el video. Veamos si es el agua. ¡Ah! ¿Ven eso? La luz no encendió. Entonces tampoco es el agua. Sí, escríbelo en tu cabeza y apréndetelo. ¡Ya lo escuchaste! Es bueno equivocarse en el método científico. Correcto. Ambos han hecho un excelente trabajo al estar completamente equivocados. ¡Felicidades! Nuestra nueva hipótesis es que debe ser la combinación de sal y agua la que conduce la electricidad. Probaré eso haciendo mi propia agua salada al disolver algo de sal en agua caliente como esta. ¡Listo! Mezclamos. ¡Eso! ¡Aquí va! ¡La luz se encendió! Mi hipótesis concuerda con el resultado de nuestro experimento. Así que formulemos una conclusión. El agua salada conduce la electricidad. ¿Pero qué pasaría si los experimentos probaran que el agua salada no conduce la electricidad? Bueno, si el resultado no concuerda con nuestra hipótesis, tendremos que hacer una nueva hipótesis. Como por ejemplo, el agua salada no conduce la electricidad, pero sí lo hace, así que no hay que cambiar la hipótesis. Pero si el agua no conduce la electricidad, ¿por qué no puedo secar mi cabello en la bañera? Porque nuestras glándulas sebáceas cubren el cuerpo con sal, así que cualquier agua en que entremos se convierte en agua salada. ¿Y el agua salada conduce la electricidad? ¡Oh, y qué descarga! Eso explica lo de su cabello, ¿no creen? Ahora conocen una de las formas en que los científicos descubren cosas usando el método científico. Declaren un problema, formulen una hipótesis, prueben la hipótesis por experimentación, formulen una conclusión y, si es necesario, creen una nueva hipótesis. Bien, ¿qué les parece? Ese video está ahí en el EVA. Lo pueden volver a revisar, lo pueden descargar, lo pueden buscar en YouTube si quieren. Hay que hacer una... Sí, hay que hacer una declaración. Más sencilla de explicar. A mí me encanta este video es porque pasa lo que estábamos viendo ahorita, los dos tipos de conocimiento. Cuando les pregunto a las personas, ¿no? ¿Creen que ustedes son los únicos? Compañeros, ¿ustedes qué opinan? El agua es la que conduce la electricidad y alguna parte, o sea, en una proporción, las personas dicen, claro, profe, es el agua, es el agua, el agua. Cuando él coloca los dos cables en el agua y resulta que no, hay un choque en el cerebro. ¿Sí? ¿Pasó? ¿Por qué? Porque cuando decimos que el agua conduce la electricidad, lo hacemos primero por sentido común. ¿Sí ven? Segundo, por percepción. Tercero, por conocimiento vivenciado, el que estábamos diciendo, el del tercer tipo. El conocimiento, es que se me olvidó la palabra, el que es tipo de conocimiento procedimental. Es decir, ya nosotros de manera procedimental hemos visto y sabemos, y nos lo han dicho nuestros padres, que con las manos mojadas no toquemos nada eléctrico porque el agua pasa a la electricidad y asociamos electricidad con agua. Si ven, en ese segundo en el que tú contestas si es el agua, en ti confluyen el tipo de conocimiento empírico, perceptible, por repetición, por tradición oral, procedimental. ¿Sí? ¿Es equivocado? Pues según los datos puede que sí, pero sirven para que tú no toques nada eléctrico con las manos mojadas, por ejemplo. Pero no estaba explicando por qué, si se dan cuenta. A ti te dicen no toques con las manos mojadas la electricidad porque te pasa la corriente, pero no te explican por qué. Aquí sí, la investigación científica llega a la profundización de por qué. ¿Sí? ¿A través de qué? De la combinación del agua salada. Entonces eso es normal y me gusta mucho el video porque pasa eso. ¿Sí ven? Cuando contestamos que sí es porque estamos aplicando el conocimiento que ya venimos teniendo desde que nacimos, el conocimiento empírico de la percepción. Y por eso es subjetivo, porque fíjate que el conocimiento científico rompe con ese conocimiento que traías antes, pero tú no puedes negarlo, ¿sí? Que la del error eres tú. ¿Por qué? Porque te das cuenta que los datos con la experimentación te llevan a la conclusión de que no es el agua. Entonces tiene que haber otra explicación.
Y la muchacha lo dice, pero ¿por qué entonces yo no puedo usar aparatos eléctricos cuando estoy en la ducha? Entonces, cuando dice la explicación es porque nuestras glándulas sebáceas convierten cualquier agua en la que estemos en agua salada, y el agua salada es la que conduce a la electricidad. Bien, ¿alguien iba a hacer una pregunta? ¿Quién iba a hacer la pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Creo que Andrea Vanessa Díaz. ¿Cuál era la pregunta que tenías? No, bueno, entonces mientras ella reformula la pregunta, vamos a hacer la socialización del método científico. Vamos a irlo colocando acá. Vamos a colocarlo en el chat más bien para no salirnos del contexto. Entonces, el primer paso del método científico, ¿cuál es? La observación. Exacto. Y la observación, ya saben, ¿no? Plantear un problema o situación. La observación, exacto. La observación con un propósito, ¿ya? Es una observación que no es al azar, ¿no? Es intencional. Es una observación intencional. ¿Para lograr qué? Problematizar el tema. Ahí está el primero. Exacto, plantear un problema. Observa intencional. Pero ¿por qué se me está dividiendo? Intencional. Okay. Ahora sí. Entonces, primero, observación. Y ojo, porque tiene que ser una observación intencional. ¿Y cuál es la intención? Problematizar el tema. Y no solo problematizar el tema, delimitarlo. Y al delimitarlo, lo que estamos diciendo es que lo segmentamos. Y lo segmentamos en, como veremos más adelante, en variables. Después veremos qué son variables y demás. Pero lo que voy es que miren la observación, todo lo que implica. Cuando hablamos de observación, estamos hablando de problematizar, convertir en problema de investigación el fenómeno que estamos analizando y delimitarlo. ¿Qué elementos están confluyendo para que ese fenómeno se dé? En el caso del experimento de este señor, el agua, la sal y la corriente eléctrica. Entonces lo dividió en los elementos. Por eso es que él dijo, ¿será la sal, será el agua sola o será la combinación de las dos? ¿Sí? Entonces él delimita y segmenta en variables el fenómeno. ¿Por qué hay que problematizarlo, profe? Porque yo a ese problema o pregunta problema, ¿sí ven? O problema de investigación, yo le voy a dar una respuesta. Una posible respuesta a través del segundo paso, que es ¿cuál? ¿Cuál es el segundo paso? Hipótesis. Hipótesis. ¿Qué es la hipótesis en últimas? La posible respuesta a la pregunta o problema. ¿Sí ven? Eso es la hipótesis. La hipótesis es la posible solución o respuesta a la pregunta que se está haciendo arriba con la observación o al problema que se está generando en la observación. ¿Sí? Miren que él con la observación genera la hipótesis. Al volver la pregunta, ¿el agua salada conduce a la electricidad? ¿Sí ves? Entonces la respuesta es sí, el agua salada conduce a la electricidad. Voy a comprobar eso. ¿Sí ven? Pero miren el procedimiento que se tuvo que dar antes. ¿Ya? En esto sí estoy haciendo estas salvedades porque uno puede decir el método científico es observación, hipótesis, experimentación, pero yo necesito que ustedes entiendan qué significan esos pasos, qué conllevan esos pasos. Ahora, hay un paso intermedio entre la experimentación y la hipótesis. Yo le diría a ese paso 2A. No está estandarizado, pero tienen que tenerlo allí. Y es la consulta bibliográfica. Antes de yo pasar de la hipótesis a la experimentación, antes de hacer ese paso, yo tengo que hacer la consulta en las fuentes bibliográficas. ¿Por qué? Porque si no, la hipótesis que yo voy a producir, salió la E3, no es. Consulta bibliográfica, para poder llegar a la, escribí mal, a la 3.
que es la experimentación. Entonces, ¿por qué? Porque si yo no tengo la consulta bibliográfica, la hipótesis que yo voy a generar va a ser del sentido común, ¿sí? Y me va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que basarme en el conocimiento previo sobre ese tema para poder tener una guía más clara de cómo voy a segmentar el problema, cómo lo han segmentado antes los científicos que han estado antes de mí, ¿sí? Y yo poder generar las variables y la posible hipótesis un poquito orientada para poder generar mi experimentación, porque si no, las hipótesis que voy a generar yo van a ser producto de mi subjetividad, de mi sentido común, ¿sí ven? Y ya sabemos las limitantes del sentido común. Entonces, tanto la hipótesis como la misma generación de la observación que se basa en el fenómeno que se observa, deben tener una base racional científica, y para eso uno debe hacer la consulta bibliográfica. Entonces, no se les olvide eso. Yo delimito el tema en la observación, lo segmento en variables para poderlo estudiar, y al momento de formular la hipótesis debo hacer la consulta bibliográfica, cosa de que esa hipótesis sea lo más acertado, científicamente hablando, a la explicación de ese fenómeno. Ahora sí viene la experimentación para verificar la hipótesis. Y al verificar la hipótesis yo tengo que aplicar unos instrumentos, ¿sí? Y esos instrumentos son los que me van a arrojar los datos. ¿Qué instrumentos utilizó Bigman en el experimento? Usó esa batería con ese bombillito, eso es un instrumento. Usó los cables de electricidad que generan una corriente para probarlo en el agua y en la sal. Pero yo tengo que aplicar instrumentos que me van a arrojar ahora sí los datos. Por eso es que el cuarto punto es análisis de resultados en términos de datos numéricos. Datos numéricos. Y ahí es que yo estoy verificando la hipótesis o no, con los datos numéricos. Entonces yo analizo, porque segmenté en variables, esos resultados o datos en los que yo dividí el fenómeno. Y entonces estoy aplicando mi posible explicación a cada uno de esas variables, ¿sí? O de esa segmentación que hice, y me van a arrojar unos resultados numéricos, cuantificables, medibles, que yo pueda consignar para después de ahí pasar al paso más importante. Todo esto es importante, pero el más importante es el último, el de las conclusiones. ¿Por qué? Porque las conclusiones es la voz del investigador. Tú te basaste en otros científicos, te basaste en la realidad, aplicaste los instrumentos, tomaste los datos que te arrojaron los instrumentos. ¿Y ahora qué hago yo con eso? Pues ahora yo genero ciencia nueva, mi aporte a la ciencia, ¿sí? Ese es el aporte del investigador. Y muchas veces a mí me ha tocado devolver trabajos porque hacen todo muy bien, un marco teórico bien, una metodología bien aplicada, las variables bien segmentadas, todo muy bien. Y cuando llegamos a la conclusión, nada más sacan una hojita, nada más sacan 3 párrafos. Y entonces, ¿tú qué aportaste? Ese es tu aporte. Cuando alguien más quiera hacer una hipótesis, generar un experimento sobre ese tema, recurrirá a ti como base bibliográfica para su experimento y te citará a ti. ¿Y citará qué? Las conclusiones, tu análisis racional, el estudio que te arrojó, tu criterio de análisis, qué opinión te merecen los resultados que obtuviste, porque no solamente basta con poner los números. ¿Eso qué significa? Esas son las palabras que va a citar esa persona, no lo que tú usaste antes. Ese será tu aporte como científico a la ciencia. Ahí te van a citar a ti, tu voz, lo que tú tienes que decir sobre ese fenómeno. ¿Sí ven? Y el último paso puede decir si se necesita cierre o nueva hipótesis. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí lo han entendido? Copien eso. Eso es pregunta fija del parcial. Así que copien eso. Copien eso para poder ya mirar, para finalizar, las características del método científico. Por eso se los coloqué en el chat. Para Profe, una pregunta. Dígame. Bueno, es que yo lo comparo así como con el video, porque hay pasos que son, como quien dice, son opcionales, por lo menos. Cuando yo compruebo una hipótesis, si es necesario yo comprobarla con mis propios ojos, o si ya es una ley universal, que eso pasa porque sí, porque está demostrado, no es necesario que yo haga una comprobación de eso.
Pues eso es tanto como aceptar como dogma de fe los productos de la ciencia, y esa no es la idea. Es que todo debe responder a una explicación verificable, que tú y cualquiera puede verificar. Entonces, aunque hay leyes universales que se han descubierto y que funcionan de esa manera a través del tiempo y las investigaciones, no son verdades absolutas. Por ejemplo, la gravedad y las leyes del movimiento de Newton te sirven para explicar el movimiento, y es la explicación verdadera, válida y única sobre el movimiento de los cuerpos. No, está la relatividad de Einstein, ¿sí ves tú? Porque hay momentos en que la ley, digámoslo así, natural que Newton descubre, no se puede aplicar para procesos macrocósmicos ni microcósmicos, porque cuando se alejan o se acercan a la velocidad de la luz funcionan de manera distinta. Y hay un elemento llamado la gravedad como fuerza que también interviene en los procesos gravitacionales, en el tiempo mismo, en el devenir del tiempo. Entonces no hay verdades absolutas. Y dentro de 100 años más saldrá otra teoría de pronto que supere en explicación de cómo funciona la realidad a la de Einstein y a la de Newton juntas. Esa es la ciencia. Se basarán en ellos, en su marco teórico, en su consulta bibliográfica, pero la superarán con los resultados y la conclusión. Las características del método científico es, primero, entre otras, es que es tentativo. ¿Por qué es tentativo? Porque depende de los resultados. Entonces, si estos resultados no verificaron, no fueron coherentes con tu postulado de la hipótesis, entonces tú generas otra hipótesis hasta que se demuestre de alguna manera o se le dé una explicación suficientemente satisfactoria al fenómeno que estás estudiando, a la relación de causa-efecto. Entonces, siempre es tentativa, causa-efecto, prueba y error. Esa es la ciencia, prueba y error. Y si no, vuelve igual que la vacuna del coronavirus. Se hizo la experimentación, no funcionó, no sirvió. Bueno, entonces, chao. Ya sabemos que por este camino no sale la vacuna. Esa experiencia no sirve para la siguiente experimentación. Pero estás haciendo tentativo, estás haciendo prueba y error. Verificable porque tiene que ser, ya lo dijimos, demostrable en la realidad. Puede ser reproducible. No puede ser que es que solamente yo lo hice el día que hubo un eclipse en el mes de marzo. O sea, me toca esperar el próximo eclipse dentro de 20 años que cae en marzo para poder hacer ese experimento. No, entonces quiere decir que ese no es una hipótesis, no es un método científico, porque tiene que ser verificable en todos los momentos en que se pueda dar. Y puede constatarse en la realidad. Como vieron, ese sistema es riguroso, ¿sí? Y se basa en la observación empírica, y ya la entendimos cómo debe ser esa observación, y los resultados demostrables también deben ser empíricos. Porque si no caemos en eso. O sea, la relatividad de Einstein sigue siendo teoría y no ley, porque no se ha podido terminar de verificar ni en los macroprocesos ni en los microprocesos, porque la ciencia no ha generado instrumentos todavía para poderlo hacer. Porque tiene que verificarse en la realidad. Si no se verifica en la realidad, estamos al nivel de las abstracciones y volvemos a lo mismo, a la fantasía. Ahí hay una definición breve, ¿sí? O sea que, la conclusión o la hipótesis que yo voy a dar, basándome en todo el método científico, es la hipótesis que yo doy, pero sobre la perspectiva que yo tengo de la realidad que estoy investigando. Es así. Sí, porque va a depender de los teóricos que tú consultes, ¿sí ves? Dependiendo de los teóricos, se perfilará tu investigación. La observación también te permite focalizarla, ¿se acuerdan? Delimitar la investigación. ¿En qué también la delimitamos? En qué individuos participan en ella. Entonces, si tú, por ejemplo, estás haciendo una investigación donde los individuos son niños, tú tienes una limitación del nivel de profundización al que puede llegar en la investigación. Entonces, todo eso te va a contribuir a la formulación de la hipótesis. Cuando las hipótesis están constantemente verificadas, se pasa a una teoría. Y con la comunidad científica que valida los resultados de esas teorías, se llega a las leyes. A decir, hombre, señores, siempre estuvimos ante una ley universal que de manera aislada fuimos descubriendo, pero que ahora consolidamos con el tiempo, con todos los resultados de las teorías y las hipótesis, a poder determinar que existe una ley universal. Porque las leyes se descubren, no se inventan. ¿Sí? Es la forma en que la hipótesis, la teoría y finalmente las leyes universales se aplican a los sujetos o sujetos del mundo, de la realidad, a los sujetos de la realidad. Por eso es que dijimos que es deductiva, porque desciende de este marco abstracto de las teorías racionales a la realidad de los sujetos, ¿no? Hasta ahí va a llegar el parcial.
Inclusive aquí les coloqué cómo se ven las etapas en la formulación de un proyecto científico. ¿Sí? Y hasta ahí, porque eso de aquí para abajo lo vamos a ver después. Hasta ahí va a ser el parcial. ¿Alguna pregunta? No, señor. Que repasen la clase, repasen las diapositivas, la lectura. Me voy a basar también en la lectura para hacer las preguntas. Estamos en el ABC. Miren que hemos tratado de darle sentido a por qué existe el método científico. Porque en últimas, ¿qué se quiere con el método científico? Reducir lo más posible el error humano. El factor humano, reducirlo lo más posible. O sea, yo soy el primer enemigo y el más grande enemigo de mi investigación. Porque yo tengo mi carga emocional, cargo mis predisposiciones, ¿sí? Mis dogmas, todo eso. Y cuando yo voy a hacer ciencia, no debo basarme ni permearme con eso. Yo tengo que basarme en los resultados de los datos. Y aunque yo crea que el agua conduce la electricidad, si a mí los datos me dicen que no, yo no puedo pelear contra eso aunque yo quiera. Si los datos me dicen que la Tierra no es el centro del universo, aunque lo diga la Biblia, yo no puedo ir en contra de esos datos, porque son datos de la razón, son producto del proceso de la investigación, ¿sí ven? Y ahí es donde no puede haber esos dogmas, eso se debe quedar en la subjetividad del científico, más no puede permear la investigación. Por eso el método científico de alguna manera siempre está dudando, es tentativo y garantiza de que yo me equivoque lo menos posible. Pero es posible que me equivoque, así que si sale una teoría mejor que la mía, que explica mejor el fenómeno, pues bienvenida sea. Ejemplo, de la separación de los continentes. Antes se creía que era por las mareas que empujaban las masas de tierra, ya no. Después se entendió que se movía el subsuelo mismo de los continentes, las placas tectónicas, y esa es la teoría que ahora mismo se tiene como válida. Bueno, vamos allá a pasar lista rápidamente y terminamos. Descargué la lista actualizada. Me voy a basar en esta lista actualizada. Voy a pasar la lista. Bien. Entonces, cualquier cosa, si me van a contestar por el chat, aquí estoy viendo el chat, estoy dividiendo la pantalla. En mi computadora estoy dividiendo la pantalla. Ustedes de pronto nada más están viendo el Excel. Agudelo. Presente, profesor. Arteaga, Chaparro, las hermanitas están acá. Que han tenido problemas de internet, la verdad. Barraza. Profe, ya no tiene luz. ¿Quién, Barraza? Sí, señor. Ok. Brutica, sí. Meleño. Presente. Eso. Bustos. Presente. Bien. Camargo. Cantillo. Ah, Camargo ya contestó. Camargo está. Bien. Cantillo. Cárdenas. Presente. Eso. Carpintero. Presente. Eso. Consuegra. Bien. Dávila. Que aquí ay, tengo que estar pendiente de los que me dieron permiso me indicaron que no podían venir hoy. De pronto Natalia está ahí en esas. Camargo Mejía presente, listo. Entonces Dávila no está. De Arco, Franklin. Ese es el que nunca puede entrar a la clase. ¿Cómo dijiste, mijita?
Que yo creo que es el que le estaba escribiendo por el chat que no podía entrar. Ah, Franklin, sí. Ah, Marcela, Andrea Marcela de la Cruz. Listo, presente, profe. De la Cruz, Laura Natalia. Presente, Laura. Eso, Laura, vestida de rojo en su foto. Así es. Días de oro. Así es, dice ella. Días de oro. Días de oro, presente, profe. Muy bien. Díaz Narváez, Laura. Profe, ella dijo que no tenía luz. Domínguez, Dafne. Ah, no, perdón. Díaz Rivera. Profe. Ah, entonces. ¿Sí está? Díaz Rivera. ¿Y Dafne? Ah, presente. Okay. Sí, ahí se me fue el ojo. Hernández. Presente. Jiménez. Presente, profe. ¿Qué clase tienen después de la mía? Electiva. Ok. Gilbert. Estaba de capacitación. Márquez. Presente, profe. Martínez. Profe, pero Maldonado, yo estoy aquí, profe. Yo alcancé a entrar a la clase. Ah, Gilbert, tú dices, o sea que la capacitación no duró mucho. Ok. No, profe, si yo era el que estaba haciéndole la última... Porque yo no veía las personas, estaba viendo la diapositiva, todavía no me aprendió nosotros todavía no relaciono los rostros con, las voces, perdón, con los nombres. Martínez Dana. Lo que pasa es que cuando yo hablo serio, nadie me cree que soy yo. Sí, nadie te cree. Perdón, ¿Dana está? Sí, profe, presente. De Moya. Martínez Díaz, Martínez de Moya. Claro, Ella estaba, profe. Ya estaba Martínez Díaz. Sí, está. Yo también estoy presente. Ya contestó. Ok, ya vi que en el chat contestó. Mauri. Morales. Profe, María Camila estuvo en la clase, pero ahora no sé, creo que se le cayó el internet, pero ella estuvo. Natera. Presente. Navarro. No me contestó. Ojeda. Padilla. Ojeda ya dijo que sí. Ya Ojeda dijo que sí está. Padilla. Ojeda Milagro sí está. Padilla no está. Peralta. Presente, profe. Ok. Pérez Gutiérrez Natalia. Peña. Pérez está. Piedraíta. Piedraíta está. Él me dijo que sí estaba. Polo. Polo. Frasca. Presente. Polo, no, Moro. Rodríguez Balsa. ¿Ya está? ¿Rodríguez Balsa? Sí. Salcedo. Sí, aquí, dije Presente. aquí. Ya te coloqué. Sánchez.
Presente. Sánchez Jaudí. Presente. Tapias. Profe, ella sí estuvo toda la clase. ¿Ella qué, mijita? Profe, Ella escribió en el grupo que ya se había salido. Utria. Presente, profe. Y Villegas. Julián estuvo toda la clase. Se acaba de salir porque le acababa de escribir por el chat, búsquelo. Okay, o sea que le digo que sí estaba. Julián Tapias. Tapias. Sí, sí estaba. Ella escribió que ya se iba a salir. Sí. ¿Y Villegas? ¿Tiene razón de Villegas? ¿A quién me he llamado? ¿Quién no está en la lista? Quiere decir que esta es la lista oficial formal. ¿Están todos y todas en esta lista? Bueno, entonces si no hay más. Entonces, chicos, ya por hoy nos vemos en 8 días. Yo voy colocando la evaluación. La próxima clase, entonces, ustedes van a encontrar ya el parcial colocado ahí. Contestan el parcial. Lo suben como si fuera una actividad y de ahí saco la nota del parcial. O sea que la próxima clase no habría clase sino parcial. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Ok. Profe, disculpe, Padilla, para que me anote en la lista que se me había ido la luz. Ah, caramba, Padilla. Listo, corregido. Gracias.